La historia, materia que muchos de ustedes odiaron y aún odian, supongo. ¿Y cuántas veces el cine no ha destruido la historia? Por ejemplo, Bastardos sin Gloria. Y Érase una vez en Hollywood, de Tarantino. El caso infame de Braveheart, donde, por ejemplo, ni siquiera se utilizaba kilt en Escocia en el siglo XIII todavía. William Wallace jamás invade York. Isabela de Francia era 25 años menor que Wallace. Eduardo I de la Casa de Plantagenet no era pagano, como mencionan. Etcétera, etcétera. Y, sin embargo, pues es un peliculón y a mí me gusta. Sin errores históricos nos quedaríamos sin Gladiador. Are you not entertained? El Patriota. El último Samurái. Ve tú a saber cuánto nos hubiéramos perdido. Y sí, Harry Potter es una novela y es ficción. Y no tengo mucho problema con imprecisiones históricas dentro de las películas o obras en general, porque si tienes un punto, es totalmente válido que te pases la historia por donde necesite tu argumento. De hecho, uno de mis canales favoritos de YouTube es History Pops, que se dedica a señalar qué consiguió correctamente una película ambientada en un contexto histórico y qué errores cometió. Sin embargo, en el caso de Harry Potter, la línea narrativa explica hechos históricos como las cacerías de brujas, por ejemplo, y Rowling integra todos estos sucesos históricos reales dentro de su cuento. Y como yo personalmente no he visto videos con errores históricos como tal históricos, he visto videos con errores dentro de o inconsistencias dentro de la narrativa o dentro del canon de Harry Potter. A manera de History Box, vamos a hacer un video de ese tipo con Harry Potter. Hablando de Harry Potter y del canon y de su narrativa, hay un canal muy bueno que se llama Capa Invisible, que pueden visitar, se los dejo ahí pegado en la descripción. Ese canal es todo referente de Harry Potter. Que es tremendo libro, pero como película, desgraciadamente, es la peor adaptada. Así que por eso hoy vamos a ver Harry Potter y los errores históricos que no hacen ningún pinche sentido, pero que no afectan a la historia, pero tengo que sacar video XD. En el caso de Rowling, ella ha llegado a cometer errores meramente porque a mí me parece que desconocía completamente acerca de historia o incluso geografía. Con esto es con lo que vamos a empezar. Error número 1. Puente de la ruta jacobina del tren. Los estudiantes de Hogwarts abordan el expreso a Hogwarts en la plataforma 9¾ ubicada en la estación londinense de King's Cross Station para poder asistir a la escuela. El tren fue una decisión del Ministerio de Magia para transportar en masa a todos los estudiantes y evitar que al momento de trasladarse por sus propios medios pues fueran vistos o descubiertos y así poder evitar que violaran la ley de secrecía. Por lo que en 1827, Otalin Gamble, la ministra de magia en la oficina en ese tiempo, estableció que el tren sería la mejor alternativa a pesar de que fuera un medio de transporte muggle. Hogwarts se encuentra en Escocia, por lo que la producción de las películas escogió tramos que utiliza el tren de la famosa ruta jacobina como locación para darle vida al expreso de Hogwarts. El famosísimo puente por el que atraviesa el tren, que forma parte de la ruta jacobina, se llama Puente Glenfinnan. Sin embargo, la construcción de este puente, como hecho histórico, comienza en 1897. O sea, 70 años exactamente después de que el canon de Harry Potter establece tener o construir o hacer aparecer una ruta desde Londres hasta Escocia. Pero es un errorcillo, o sea, eso se lo podemos pasar porque aquí estoy combinando el canon con Harry Potter y con datos históricos del puente. Dentro de las películas bien podría ser un puente escondido con magia, pero estaba bueno el dato, lo tenía que mencionar. Vamos a subir de escala estos errores y ahora vamos con errores de hecho geográficos. Y este es error número 2 a la ubicación de la escuela Durmstrang. Rowling estableció en una entrevista para AccioQuote, un sitio para entrevistas de J.K. Rowling para
sus fans, que parece que ya no existe, que la escuela se encontraba en el norte de Noruega o de Suecia. En el canon de Harry Potter, Viktor Krum hace una descripción de la geografía del lugar donde se encuentra Durmstrang. Menciona directamente que el castillo está en una región montañosa y que cerca hay 2 lagos. Bien, ahora, la montaña más alta de Suecia es el monte Kebnekaise, que está cerca del círculo polar ártico, pero no hay lagos como menciona Krum. Tampoco está en una costa, y esto es fundamental porque los de Durmstrang, si ustedes recuerdan, se transportan en un velero que se sumerge, por lo tanto podemos descartar que es Suecia. Ahora, en Noruega, la montaña más alta, Glatthoppingen, cerca tiene 2 importantes lagos, que son el Yende y el Rusvantet. Importante, hay un fiordo cerca. Para que no les suceda esto que me pasa con la pronunciación de noruego y puedan pronunciar correctamente este idioma y aprenderlo, les recomiendo el canal de mi profesora de noruego, Olivia, la vikinga latina, por si quieren aprender de este idioma germano-nórdico. Les dejo el canal ahí en la descripción. Esto ensambla mucho mejor con la descripción. Sin embargo, el sitio Pottermore, el segundo sitio oficial donde se despliega el canon después de los mismos libros, creo que ni siquiera se llama Pottermore, se llama Fantastic World of... Bueno, ellos proponen la ubicación de la escuela entre Finlandia y Rusia, y de hecho lo hacen de manera ambigua, haciendo pues mucho más lógico que esté ubicado en las orillas del Báltico, ya sea en Estonia, Letonia o Lituania. Y con esto nos vamos al tercer error, que tiene que ver con el anterior respecto a Durmstrang, y esto es idioma y etnias de Durmstrang. Ahora, la escuela está aparentemente dominada por búlgaros. Tanto la fundadora y directora, la primera directora de esta escuela, Nereida Vulkanova, como de hecho el director, Igor Karkarov, son búlgaros. El mismo jugador estrella de Quidditch, Viktor Krum, es búlgaro, y el título de la escuela está escrito en cirílico, el cual es el alfabeto que utilizan algunos idiomas eslavos, como los idiomas eslavos del este, como el ruso, ucraniano, rusino, o rusino que se habla en Serbia y Ucrania, y de los idiomas eslavos del sur está pues, el búlgaro. Estos idiomas se escriben con este tipo de alfabeto, por lo que esta ambigüedad genera pues muchas preguntas. Si la escuela estuviera en Suecia o Noruega, ¿no sería más lógico que debido a la potente tradición mágica escandinava se dedicaran más a la magia de corte germano, vikinga, de ese tipo de cosas, etcétera, ¿no? Y que en vez de alfabeto cirílico se utilizaran runas Futhark, ya sea el viejo o el nuevo Futhark. Si la escuela está entre Finlandia y Rusia o en el Báltico, porque está llena de búlgaros. Si está llena de búlgaros, ¿no sería más lógico que la escuela estuviera en Bulgaria? Aún así, Pottermore justifica lo ambiguo de la localización de la escuela de Durmstrang diciendo lo siguiente. A pesar de que se cree que la escuela está situada en el norte de Europa, Durmstrang es uno de los lugares más secretos en cuanto a su localización. Los visitantes, quienes se comprometen a ser hechizados con encantamientos para borrar los recuerdos de cómo llegaron ahí, hablan en demasía de sus increíbles jardines y asombrosas vistas, así como del gran, espectral y oscuro barco anclado en el lago detrás de la escuela, en el cual los estudiantes se sumergen en verano. A mí personalmente me parece que Rowling creía, cuando empezó a escribir la novela, de que Bulgaria estaba en el norte de Europa por alguna razón y que no sabía muy bien qué es lo que estaba haciendo geográficamente. Error número 4. Este error número 4 nos interesa a todos los hispanohablantes. Y este errorcito sí está más garrafal, sí se los advierto. Vamos a ver. México, dentro del canon de Harry Potter, figura como un país que tiene un equipo de Quidditch que además ganó una Copa Mundial en 1809. En esta ficha de Harry Potter Fandom podemos ver la participación del equipo de Nueva España, que hoy es México. Este error es complicado, pero voy a tratar de simplificarlo. No hay manera de que en 1809, en una Copa Mundial, donde equipos de distintos países se enfrentan, como en un Mundial de fútbol, hubiera existido un equipo de Nueva España y hubiera existido dentro del mismo torneo un equipo de España. ¿Por qué? Porque en 1809 lo que se llamaba Nueva España y hoy es México, junto con España eran el mismo país.
Insisto, no me complace nada decirlo, pero es una idea que los mismos mexicanos sostenemos gracias a hablar de nuestra propia historia de pues, una manera muy reduccionista, vaga y hasta irrespetuosa. O sea, es tan vaga la noción que la misma Rowling cayó en este cliché y terminó creyendo ella también que verdaderamente Nueva España era una república que estaban ocupando los españoles y terminó pensando que Nueva España y España en 1809 podían o tenían la posibilidad de enfrentarse en una Copa Mundial como si se tratara de dos países distintos. Ahora no quisiera empezar a sonar aquí como muy María Elvira Roca Barea o muy Patricio Lons, o sea, no por desacreditarlos, sino porque pues, no sé gran cosa, ellos son los expertos, pero vamos siendo más técnicos, ¿no? En el siglo XVI, desde que Hernán Cortés, aliado con los tlaxcaltecas principalmente, invaden y vencen a los mexicas o aztecas, lo que hoy es México pasa a ser parte del Imperio Español. Tanto españoles recién llegados de Europa como españoles sin mestizaje nacidos aquí en América, llamados criollos, como mestizos, como indígenas, etc. Todos eran súbditos del rey. Y si se le antojaba, por ejemplo, a la corona a reclutarte y meterte a la armada de Barlovento o a cualquier otro tipo de institución militar, fueras mestizo o blanco o lo que fueras, ibas a pasar a las filas a pelear por el rey. Ahora, Nueva España se empezó a gobernar en forma de virreinato. España empezó a utilizar este recurso gubernativo porque el Imperio Español creció demasiado. Y asimismo también en Europa existieron virreinatos españoles como el virreinato de Aragón, el virreinato de Cerdeña, el de Galicia, el de Sicilia, el de Valencia. Y aquí en América existieron los virreinatos de Nueva España, que el virreinato de Nueva España dependía de la corona de Castilla, no de la corona de Aragón. Recordemos que España como tal se da a partir de unir dos coronas, que es la de Castilla y Aragón. Estaba el virreinato del Perú, el virreinato de La Plata y el virreinato de Nueva Granada. Ahora, para contrastar el ejemplo, no es lo mismo el caso de, por ejemplo, actualmente Puerto Rico y Estados Unidos, porque Puerto Rico es un estado libre asociado a Estados Unidos. O sea, pertenecen en muchas instancias a Estados Unidos, pero no forman parte de Estados Unidos. Y en ese caso sí llega a haber partidos de fútbol actualmente de Puerto Rico contra Estados Unidos. Y lo absurdo de contemplar a Nueva España como país en competencia potencial contra España en 1809 en una Copa Mundial de Quidditch sería como decir Hawái contra Estados Unidos en un Mundial de fútbol, cuando en el caso de Hawái no es un estado libre asociado, sino Hawái forma parte de los 50 estados que conforman a ese país, Estados Unidos. Asimismo, la Nueva España era un territorio de España simplemente en ultramar, en América. Lo que están viendo en pantalla son los territorios del Imperio Español y casualmente el año que en el canon de Harry Potter el equipo de Nueva España gana la Copa Mundial, uno de los principales años cuando comienza la crisis de las independencias del Imperio Español. Y en el caso de Nueva España termina por separarse del Imperio hasta 1821. Lo que están viendo ahora en pantalla es la bandera de la Cruz de Borgoña o Aspas de Borgoña, y sería la bandera que desde 1525 hasta todavía 1809 estaría representando a todo el Imperio Español, incluyendo a la Nueva España. Por lo tanto, no existe tal cosa como un equipo de Nueva España que pudiera jugar contra España o que jugó contra Serbia o con quien sea, porque sería como si en un mundial de fútbol jugara México contra el Atlas, que seguramente ganaría el Atlas. Error número 5, el estilo arquitectónico de Hogwarts. La creación de Hogwarts se da por los 4 fundadores que dan nombre a las famosas 4 casas y es fundada, según el canon, en el año 993 después de Cristo. Esto es la mitad del medievo, en el siglo X. El canon especifica que un mago arquitecto, el cual tiene una estatua dedicada a él en los mismos pasillos del castillo de Hogwarts, y los 4 fundadores construyen con magia el castillo en el año 993 después de Cristo. En las películas podemos ver que el castillo tiene estilo arquitectónico gótico, principalmente normando,
aunque de hecho el estilo de Hogwarts corresponde a varios periodos del gótico, entre ellos el periodo clásico del gótico, y por supuesto está combinado con el gótico inglés. Dentro de lo que podemos ver en las películas, Hogwarts tiene todos los elementos propios de los géneros góticos, como enmarcados arquivoltados, arcos apuntados. En esta ventana la vemos dividida con maniel y nariz de tracería, y dentro del mismo cuarto donde se encontraba este cuarto que estamos viendo, donde se encontraba el espejo de Wesel, hay las clásicas bóvedas de crucería sostenidas por ménsulas, y que si bien todos estos elementos se pueden encontrar en estilos arquitectónicos previos o que son antecedentes al gótico, como en los estilos románicos, estos elementos son los que conforman el gótico y Hogwarts los tiene. Claro, y por supuesto el comedor, el gran comedor, vemos que tiene un elemento distintivo propio del gótico inglés, que por cierto es del sistema estructural y propio del gótico inglés, que son estos soportes de madera que estamos viendo en pantalla. Son arquerías de estilo Tudor gótico que están sosteniendo el altísimo y enorme techo a dos aguas del gran comedor. ¿Cuál es el problema o cuál es la inconsistencia entonces? Si te pones muy exigente, hay elementos que no corresponden de este tipo de arquitectura al mundo mágico, como el grandísimo vitral dividido a manieles, coronado con tracería cuadrilobular del gran comedor. Y sobre el techo de esa misma estructura, pues tienen estos remates ahí agujados, estos chapiteles, como el que se quemó de Notre Dame. ¿Por qué no corresponderían? Porque los vitrales se hicieron principalmente para las iglesias, catedrales, abadías, y estos techos de aguja, estos chapiteles, tienen el propósito de hacer mucho más alta la iglesia y por ende aumentar el tamaño, especialmente el tamaño hacia arriba, todo con el propósito filosófico de pues estar más cerca de Dios, más cerca del cielo. Y los magos Rowling pues no hacen cristianismo por mucha Navidad que celebren. Ahora, este detalle se los podemos pasar porque el verdadero problema es el siguiente, y es que el canon, como lo acabo de mencionar, especifica que la construcción del castillo se da en el año 993. En el año medieval de 993, el estilo gótico aún no existe. En estos tiempos, 993, Inglaterra es anglosajona prácticamente, y el estilo gótico es normando, que viene de Francia. Los normandos conquistan Inglaterra con Guillermo el Conquistador hasta el año 1066, por lo que faltan aún 73 años para que lleguen aquellos que inventaron este estilo arquitectónico que es el gótico. Y aún así, cuando llegan los normandos a Inglaterra, no se ponen a construir inmediatamente. La conquista normanda del 1066 se da porque vencen los normandos a los reinos anglosajones y a los vikingos que estaban peleando por quedarse ahí también en Inglaterra. Ahora, la primera expresión arquitectónica gótica que conoce Inglaterra es la Catedral de Durham. Saying it wrong. It's Durham, not Durham. Que comienza a construirse en el año 1093, o sea, 33 años después de la llegada de los normandos, y sumando el tiempo serían 100 años exactos después de que lo que dice Rowling del año que se construyó Hogwarts, 100 años después. Pero esta catedral de Durham no se instaló como actualmente la podemos ver hoy. Y es que como se ve hoy actualmente, esta catedral es lo que sirvió, es una de las catedrales que sirven como referencia para el equipo de arte, para basarse y hacer Hogwarts. Y esta catedral adquiere más o menos su forma actual hasta el año 1140, con construcciones adicionales a través de 4 siglos. Entonces prácticamente este es un error de 147 años de desfase. Una posibilidad para justificar este error sería que de la misma manera en la que la catedral de Durham, y así como decenas de otras megaestructuras góticas alrededor de Europa, Hogwarts se haya ido adaptando a través de los siglos conforme a las modas arquitectónicas hasta llegar a lo que vemos que reflejan en las películas. Entonces esto lo podemos justificar así porque pues, hay todo tipo de formas adentro en Hogwarts. Hay un par de torres prismáticas y junto a eso hay torres cilíndricas con techos cónicos, y esas torres tienen garitones y aparte tienen metagaritones, que eso es muy mágico porque con esas dimensiones sería imposible
mantener un garitón de ese tamaño, sería imposible totalmente. Lo máximo que hemos visto en garitones es algo así como el Alcázar de Segovia en España. Una justificación entonces puede ser que Hogwarts, construido en el año 993, haya comenzado siendo un castillo románico, algo así como se ve en pantalla, y se le fueron agregando elementos, pero no como conocemos Hogwarts. Pero el canon pues jamás entra en este tipo de detalles. Y el punto principal aquí es entonces, no hay gótico, no existe en el año 993. Ahora vamos a entrar con todo este universo a Estados Unidos de América y Macusa. Error número 6, Macusa y su fundación. Que esto es en realidad tengo que aclarar aquí, es una incongruencia histórica. En Pottermore se señala que el Congreso Mágico estadounidense Macusa fue creado en 1693, justo después de lo que históricamente conocemos como los juicios de Salem, en lo que hoy es Massachusetts, donde sabemos que se acusaba a la gente de brujería y se les quemaba. Y que el primer presidente de este Congreso Mágico fue un auror llamado Josiah Jackson. Se menciona que Josiah Jackson reclutó aurores de varios puntos de Norteamérica para armar el Congreso y se mencionan sus nombres. Entre ellos hay nombres de origen español como el auror Carlos López. ¿Así se llama? Pedro Pérez. ¿Qué es lo incongruente aquí entonces? La incongruencia es que Rowling pensó que como Estados Unidos es una potencia mundial actualmente, pensó que también lo era en 1693. Y la realidad es que Inglaterra tenía muy poco territorio en ese año y apenas estaban comenzando a expandirse y de hecho a asentarse. Muchas de las poblaciones inglesas en 1693 eran precarias, muchas eran rurales y sus pueblos eran básicamente fuertes, que ni siquiera estaban amurallados, sino que estaban cercados básicamente con estacas, así como lo ven en Pocahontas. Lo que están viendo en rosa son los territorios que empezaron los ingleses a colonizar hasta el año de la creación de Macusa. Estos territorios serán Estados Unidos tiempo después. Ahora regreso un poco al tema. Voy a volver aquí a un tema previo. España era la potencia mundial. Y en América, el territorio español más desarrollado era el virreinato de la Nueva España. Actualmente México, que ya no lo es, pero va. Esto que ven en pantalla son los territorios ingleses en lo que hoy es Estados Unidos hasta 1693, y lo que ven en verde son los territorios de España en Norteamérica. Y lo que ahora ven en amarillo es la expansión española mundial hasta 1693. La Ciudad de México era, de todas las ciudades de todo el Imperio Español, era la más cosmopolita, específicamente en ese año. Y el año de creación del Congreso Mágico Macusa, o sea 1693, está pues a 7 años de empezar el nuevo siglo. Y en ese siguiente siglo, el siglo XVIII, la moneda española, el real de 8, se convierte en la divisa más fuerte del mundo. Que a pesar de que España tenía prohibida la comercialización de su moneda fuera de lo que no fuera el imperio, todo el mundo utilizaba esa moneda por su calidad, por su contenido en plata, y se vuelve la divisa más fuerte del mundo. Monetariamente España es muy fuerte en esos tiempos, asimismo el territorio de la Nueva España. Por lo que tendría mucho más sentido, sería más congruente, por eso empecé diciendo que este error es más bien una incongruencia histórica. Tendría mucho más sentido que el primer Congreso Mágico de América se hubiera hecho en un lugar con una estructura mucho más sólida, que estuviera más o menos a la altura de Londres o un poco cerca de lo que era Londres, y eso sería la Nueva España. Si Rowling hubiera puesto la fecha de creación de Macusa en el siglo XIX, hubiera sido mucho más congruente, porque en el siglo XIX es donde pues empieza el despegue de Estados Unidos para convertirse en una potencia mundial. Y a pesar de que en Estados Unidos para 1693 ya incluso había universidades fundadas en Estados Unidos, la mayoría del territorio no estaba totalmente organizado como sí lo estaba por parte del Imperio Español dentro de aquí, Nueva España, que actualmente es México. Error número 7, y seguimos con Macusa. El nombre de Macusa. Macusa, que son las siglas en inglés para Magical Congress of the United States of America, o en español Congreso Mágico de Estados Unidos. Y como dijimos, es fundada en 1693 bajo este nombre, así lo establece el canon. ¿Dónde está el error? Que el nombre Estados Unidos no existe en 1693. Es más, en 1693
apenas pues estaban instalándose, muchos colonos apenas estaban instalándose, muchos colonos ingleses, y apenas se estaban organizando las nuevas expansiones. Y por supuesto que no estaban en esos tiempos pensando ni siquiera en separarse de Inglaterra. El nombre de Estados Unidos se utiliza por primera vez hasta el 9 de septiembre de 1776. En el segundo Congreso Continental, donde oficialmente se cambia el nombre propuesto originalmente para el país, que era Colonias Unidas, se pasa oficialmente a ser Estados Unidos. Rowling te falló aquí por 81 años. Y finalmente, error número 8, otra vez, con Macusa. Sí le falla ahí duro, ¿no? A Rowling, la historia de América. Si la trae ahí bien descompuesta. Bueno, la cosa es que Pottermore, y por tanto el canon de Harry Potter, señala que el Congreso Mágico de Estados Unidos se mueve de Baltimore a lo que actualmente es Washington DC. ¿Por qué se mueven? Por el estallido de la Revolución o Guerra de Independencia de Estados Unidos, y esto es en el año de 1777. Es entre 1776 a 1777, pero el Congreso Mágico se mueve a Washington, específicamente en el año de 1777. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el error histórico? Que en 1777 no existe tal cosa como Washington DC. Washington es una ciudad inventada desde cero para alojar una capital de lo que será esta nueva nación, Estados Unidos, y esta se diseña desde cero, se traza y se comienza a crear en 1790 y es fundada hasta 1791, por lo que los estados de Virginia y de Maryland regalan o ceden parte de su territorio para crear el distrito de Columbia, que es donde va a estar pues esta nueva capital. Por lo que sí, los magos se movieron ahí con Macusa en 1777, pues llegaron 23 años antes, cuando todavía ni siquiera se pensaba en una ciudad capital y ni siquiera sabían si iban a ganar la guerra o no. Y además, si se hubieran movido en este tiempo, hubieran llegado a, pues, básicamente a baldíos, despoblados y además, pues, pantanosos. Y bueno, supongo que pues, todos estos errores se pueden solucionar con magia, y estos errores historiográficos, pues, no son tanto problema, ¿no? Nada más están buenos los datos. Y ya lo saben, todo lo que acabo de decir es debatible, desmontable o refutable. Si gustan añadir o señalar algo, lo pueden hacer ahí en los comentarios y que se arme el ágora. Den like, clíquenme en la campanilla y nos vemos por ahí otro día con otro video. Chao.